porque este año que viene sabemos que tienes nuevos retos para nosotros y nos sorprenderás también si nos cogemos de tu mano y te obedecemos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces
Espíritu, te mueves en medio de nosotros. Tu presencia está aquí, podemos sentirlo. En esa misma actitud vamos a hablarle nuestras propias palabras y decirle lo que sentimos. Si usted está pasando por algo y quiere expresarlo, este es el momento de hacerlo. Padre, gracias porque nos has guardado, porque así las circunstancias cambien, tú nunca cambias y tu presencia y fidelidad siempre está ahí. Solamente tenemos que buscarle. Tú solamente esperas un corazón dispuesto a escuchar tu voz y queremos hacerlo. Gracias por ese tiempo. Vamos a orarle con un corazón sincero y agradecido, amén. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien. Porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos con las palmas. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén, gracias Dios porque podemos cantarte con alegría. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, iniciando año. Una vez más nos reunimos como iglesia, la iglesia cristiana, reconciliándonos con Dios de todo corazón, deseándoles lo mejor para este año 2021. Especialmente dentro de lo mejor, que nuestra relación con el Señor pueda ser fortalecida y al ser fortalecida podamos entender los tiempos, los eventos y acorde con ese entendimiento podamos movernos dentro de la voluntad de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque hoy tenemos nuevamente la posibilidad, esa oportunidad tan maravillosa de poder escuchar su palabra
meditar en ella y hacer conforme a lo que el Señor guía nuestros corazones en este día. Amado Padre, muchas gracias. Estamos iniciando un nuevo año, no significando esto que vayan a presentarse cambios abruptos a las condiciones que nos acompañaron en el año 2020, Señor, pero sí que podremos crecer más en nuestra relación contigo y poder afianzarnos dentro de tu voluntad, bendito Padre. Yo te pido de todo corazón por cada uno de los que está escuchándonos, viéndonos en esta mañana, que no solo por ellos, sino por sus familias, la bendición tuya esté en cada hogar aquí representado, Señor. Que tu presencia sea ese común denominador día a día durante el año 2021. Que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, nuestras vidas sean fortalecidas en ti. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra tuya, Señor. Que crezcamos en el conocimiento de tu palabra para poder crecer en fe. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Uno de los retos más importantes que tendremos que enfrentar en este año es el de ser coherentes como cristianos a lo que dice la palabra de Dios. Muchos de pronto sienten la emoción en un momento dado de tomar la decisión por Cristo. Algunos dicen, qué bueno que mi familiar tomó la decisión por Cristo, y quedamos habitualmente como con un nominalismo. Al decir nominalismo estoy diciendo como con el nombre de cristiano, pero ¿somos conscientes de los deberes que se desprenden como cristianos frente a esto? Ha sido sorprendente las noticias, lo que hemos visto que está ocurriendo en los Estados Unidos, como aún pueblo cristiano se ha presentado de determinadas maneras que para algunos pueden generar cuestionamiento, para otros pueden decir estamos de acuerdo con ello, pero ¿qué de los deberes que como cristianos se desprenden en cada uno de nosotros, aquí mismo en nuestra nación, aquí mismo en nuestra ciudad, aquí mismo en la iglesia que la cual el Señor nos ha colocado, aún incluso en la vida de familiares cristianos? ¿Cómo estamos viviendo nuestros deberes cristianos? Muy acostumbrados estamos a los derechos para unos, para otros, para los demás, para cada persona, para cada grupo se están levantando banderas, enarbolando los derechos de. Pero se habla de los deberes de. Hoy vamos a tratar a partir del capítulo 12 de Romanos, en donde el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, dice que renovemos nuestro entendimiento, o sea, renovemos nuestra manera de pensar, que no nos conformemos y adaptemos a las condiciones que habitualmente están practicando el común de las personas, sino que renovemos nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Vamos a abordar un versículo que de seguro nos va a permitir crecer, no solo en las relaciones que hoy tenemos fuertes unos con otros, sino también en aquellas relaciones que o están fraccionadas, se han deteriorado o definitivamente se han roto. ¿Qué nos dice la palabra frente a eso? ¿Qué implica eso frente a lo que tiene que ser la vida de un cristiano que no solo sea de nombre, sino que sea de práctica? Bien, Romanos 12:10 dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí vamos a encontrar dos aspectos fundamentales mandatorios como deber de un cristiano, como una señal que evidencia que efectivamente se es cristiano. Créame que esta palabra ha tocado profundamente mi corazón, incluso con eventos recientes en donde me he preguntado, y al prepararla tenerme que confrontar con ella para decir, ¿en verdad yo estoy viviendo esta palabra? Creo que muchos de nosotros podríamos decir, la estamos viviendo o hemos avanzado de una manera importante en ella, y de pronto otros tengamos que decir, definitivamente esta es una palabra que me implica a mí incorporar cambios en mi vida. Dos aspectos aquí está diciendo el Señor. El primero, amaos los unos a los otros. Y aquí está diciendo, cuando dice amaos los unos a los otros, está hablando, sean afectuosos, haya esa manera, esa manifestación de amor entre unos y otros.
Y esta palabra está escrita de una manera muy contundente a una iglesia, a la iglesia en Roma. O sea, esa palabra está dirigida a cristianos, de que debemos evidenciar esto que nos está diciendo aquí el Señor. Y cuando dice con amor fraternal, vale la pena recordar lo que significa esa parte fraternal. El apóstol Pedro también en una de sus cartas, refiriéndose también al amor fraternal, y lo que es la palabra griega que da origen a ello, es la palabra Filadelfia, que significa cariño que se manifiesta. Es el amor filial, ese amor que se manifiesta a un hermano como si fuera un hermano de sangre. Está hablando al contexto de la iglesia y está diciendo: ame a su hermano como si fuera un hermano de la familia. Algunos podrían decir: bueno, pero yo tengo familiares que definitivamente nada que ver con el amor, y si así ha de ser para con los hermanos de la iglesia, terrible. Permítame decirle que esto implica que nosotros también debemos superar esas diferencias que existen en el vínculo familiar de sangre, y estamos llamados a ello. Cuando se habla de ese amor fraternal en el término griego que significa Filadelfia, es como si esa persona, ese hermano en Cristo, formara parte de nuestro núcleo familiar. No es alguien diferente a quien yo miraré como: este es mi núcleo familiar y aquí hay una barrera y de aquí para allá están los demás creyentes en Cristo. No, es como si formáramos parte todos de una familia en la sangre, y es la manifestación de un sentimiento de afecto y de confianza mutua. A eso se refiere cuando dice que amor fraternal. Ahora, es interesante saber también que el amor fraternal, esto que se está pidiendo acá, un deber cristiano, es una de las evidencias de haber nacido de nuevo. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es una evidencia de que usted y yo realmente somos cristianos, no de nombre, sino en verdad, de hecho, que hemos sido convertidos, que hemos pasado de la muerte a la vida. Voy a leer y si usted está tomando nota, puede dirigirse a la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 3, y mire lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sí ve cómo este deber es algo que alguien ha dicho que es la principal evidencia de que una persona realmente se ha convertido al cristianismo? Que no ha sido de palabra y que no es de pronto de solo ufanarse de ello, no, es una evidencia tangible. Dice, y miren en qué se fundamenta. La primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Quiénes pasan de muerte a vida? Quienes hemos tomado la decisión por Cristo y hemos nacido de nuevo. Entonces, dice, sabemos que hemos pasado de ese estado anterior a ser cristianos, ahora a ser cristianos creyentes en Cristo, en una sola señal: en que amamos a los hermanos. ¿Ama usted a su hermano en Cristo? ¿Tiene usted diferencias con algunos creyentes, con algunos cristianos que en su corazón está abrigando algo que no es amor? Pues este versículo es tan tajante que dice que nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo. Si no hay amor, entonces ¿qué sucede? Mira lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. El versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí esto? Que ¿cómo conocemos nosotros el amor? Lo conocemos a través de Jesús. ¿Y cómo se evidenció el amor de Jesús? En que Él puso su vida, se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros, por amor. Y luego mire lo que entonces nos demanda. Mire el deber en que se fundamenta. Dice: también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Da usted la vida por su hermano, por su hermana en Cristo? ¿Está dispuesto y dispuesta a batallar para que en verdad
sea una evidencia de amor hacia este prójimo? El Señor nos dio la pauta. Él se entregó por amor a nosotros y lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces algunos de nosotros tenemos dificultades y no morimos. El Señor murió en la cruz por nosotros y no morimos a rencores, a resentimientos, a amarguras, a envidias, a odios, a un pasado que pudo haber sido tenebroso, aún antes de haber llegado al cristianismo, aún incluso después de haber llegado al cristianismo, y nos enfrascamos en distanciamientos. Y permítame decirle que la Escritura, cuando nosotros llegamos a ese punto, el Señor nos está diciendo: eso está mostrando que usted no ha nacido de nuevo. Y podríamos fácilmente nosotros hablar de algunas personas que decimos: ha pecado de esta manera tan grave que dudo que sea cristiano. Pero aquí la palabra nos está confrontando. ¿Y usted y yo realmente somos cristianos? Porque el amor es una manifestación de un sentimiento que tiene evidencias tangibles de cómo manifestarse. Pero cuando una persona comete una falta grave, fácilmente nosotros podemos incurrir en lo que dijo el Señor, que quitemos, ¿sí?, la viga que hay en nuestro ojo antes de ir a quitar la paja en el ojo ajeno. Y aquí en este versículo, en Juan 3, en la primera carta de Juan, el versículo 16 del capítulo 3, entonces nos está hablando de cómo debe ser nuestro amor. Un amor que está dispuesto a morir, a ir a sacrificar lo que sea por nuestro hermano. Y en la misma carta, en el capítulo 4, el versículo 7, dice lo siguiente. Seguimos hablando del amor fraternal. Dice: amados, dice la Escritura, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Y aquí está diciendo: porque el amor es de Dios. O sea, es claro que el amor es de Dios, razón por la cual nosotros nos debemos amar unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que aquel que no ama, ¿qué? La Escritura es clara. Usted pudo haber dicho: yo recibo a Cristo en mi corazón, lo acepto, pido perdón, pero el que es nacido de Dios ama y conoce a Dios, porque puede que lleguemos al cristianismo, pero definitivamente no crecemos en él porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de tajante es la Escritura respecto a estos aspectos. Y podríamos nosotros decir: no, pero es que la Escritura me dice que yo debo amar a mi hermano en Cristo. Ah, bueno, pero esta persona para mí no es cristiano, por lo tanto no estoy obligado a amarle. Creo que ni usted ni yo estamos para ocupar un lugar de juzgar la condición de aquel, especialmente cuando juzgamos a aquellos que a nuestro juicio vemos que están pecando o que han pecado, así haya evidencias, y podemos nosotros incurrir en algo muy grave, y es decir, no calificarlo como un no hermano. Esa calificación se la da Dios a la persona, no es competencia ni suya ni mía, hermano. Y por lo tanto nosotros podríamos pasar como por un sedazo: a este sí lo amo, a este no, a este sí lo amo, a este no. Y para justificarnos, decir: es que esta persona para mí no es cristiana. Bueno, así no sea cristiana, nosotros como cristianos estamos llamados a amar al prójimo. Y aquí cuando vemos esto, es importante ver que el Señor nos está llevando a reevaluar la condición del amor. Hay una corriente que es el relativismo, en donde cada quien define lo que es el amor a su juicio. Y hoy encontramos personas por todo el mundo hablando de amor y hablando de paz, pero el hombre por naturaleza, usted y yo por naturaleza, cuando fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Dentro de esa imagen y semejanza, Dios colocó en el hombre la condición de poder amar, de poder tener ese sentir, porque Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza, colocó también esa capacidad en el ser humano. Permítame decirle que todos los seres humanos tienen la posibilidad de amar, pero como muchos han estado al margen de la palabra del Señor, no han conocido a Dios, cada quien le da su definición de amor de acuerdo a la corriente que más le convenga. Y entonces es donde viene el amor relativista,
Cada quien, esta es la manera en que yo considero que debo amar. Bueno, yo amo. Aún. Nosotros aquí tenemos unas mascotas y sentimos el cariño que ellas tienen por cada uno de nosotros cuando se acercan. Si alguno incluso está llorando, ahí se acercan de una manera mucho más fuerte, como para decir: aquí estoy yo para apoyarte. Si alguien está enfermo, también se acerca, porque los animalitos también llegan a tener como un amor. ¿Y qué diferencia entonces esto? ¿Los animales pueden amar? Yo creo que sí. ¿Los seres humanos todos pueden amar? Claro que sí, porque fuimos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí les voy a decir algo que marca una gran diferencia, y es el hecho de que el amor acorde a una verdad absoluta que es de Dios. Es el amor que está plasmado de acuerdo con lo que define el Señor en su palabra. Dios es amor. Por lo tanto, no es que yo voy a tolerar ciertas cosas como una manifestación de amor. No, eso no es así. Por amor, en días pasados estábamos en una salida con mi esposa, una familia amiga y mis hijas, y allí tuvimos la oportunidad de compartir con algunas personas allá. Mi esposa un poco más, en donde decía: yo tuve que hablar de una manera directa, fuerte con una persona, ¿sí? En un momento en que fue necesario ello, pero también le presentó el Evangelio, le presentó la posibilidad de la reconciliación de esta persona con Dios y de manifestarle lo que viene en la palabra allí. El amor no necesariamente implica tolerancia a todo lo que venga. Entonces, como yo tengo que amar a la persona, le tolero que haga esto, que le tolero que haga aquello. No, el amor verdadero incluso lleva a la persona a decirle, a hacer ser amado: ojo, estás en un camino errado, por ahí no es, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo no es lo correcto. Y no, la tolerancia no implica amor. Por eso la Escritura es muy clara cuando nos está diciendo aquí: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el amor es renovado. Por eso en Romanos 12 comienza diciendo que renovemos nuestro entendimiento, que no nos adaptemos a las formas de lo que el común de las personas de este mundo está haciendo en los diferentes esquemas de pensamiento, entre otros lo que tiene que ver con el amor. Entonces, en primer lugar, aquí la Escritura nos habla de un deber, y es: amaos los unos a los otros. Dice la Escritura: amaos los unos a los otros. ¿Cómo? Con amor fraternal. Y aquí vale la pena preguntarnos: ¿estamos amando con amor fraternal? Y quiero hacer esta pregunta de una manera muy directa. En su vínculo, allí en su matrimonio, ¿hay evidencia de un amor fraternal? De un amor que está dispuesto a manifestar esos sentimientos de confianza hacia la persona que está recibiendo ese amor. Pero algo también que tenemos que reflexionar es nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, entre hermanos, ¿sí? Y ahora vamos un poco más allá, con los hermanos de la iglesia, aún en la iglesia misma. Sí, y por eso es que el Señor le está hablando a una iglesia, porque existe este problema y es necesario recordar la importancia de cumplir con el deber cristiano de amarnos fraternalmente unos a otros. ¿Hay relaciones rotas dentro de la iglesia? Hay incluso familias cristianas que, siendo creyentes, entre sí hay división. Es usted quien debe saber que si usted está en ese punto, no está dando evidencia de ser un cristiano convertido, un cristiano nacido de nuevo, un cristiano salvo, un cristiano que ha de recibir la vida eterna. Y esto no tiene cabida a justificaciones, no da cabida a justificaciones. Y en segundo lugar, nos dice: prefiriéndoos los unos a los otros. Así lo está diciendo Romanos: prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir en cuanto a honra? ¿Qué significa honra? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define así: honra: estima y respeto de la dignidad de una persona. ¿Sí? Es la estima y respeto de la dignidad propia.
demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud y mérito. Respetar, enaltecer a una persona, eso significa honra. Darle honor, eso significa honra. Por eso la Escritura dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, o sea, en cuanto al dar honor, en cuanto al respetar, en cuanto a la demostración de aprecio que se debe dar a una persona, es como darle el peso, la importancia que esa persona tiene para mí. En cuanto a eso, dice: prefiriéndoos los unos a los otros. Un ejemplo de honra es la que se encuentra. Es el primer mandamiento que no tiene que ver con Dios de los 10 mandamientos, sino con el ser humano y entre nosotros como seres humanos. Y ese primer mandamiento de una vez es tan importante para el Señor, la honra a los padres, que es el primer mandamiento que aparece allí luego de los que tienen que ver con Él. Y dice que hijos, sí, debemos honrar a nuestros padres. Los hijos honrar a nuestros padres. ¿Qué implica la honra a un padre? Implica hacer todo lo que sea necesario para manifestarle amor. Implica el cuidarles, implica el tratarlos con respeto, implica el tener un especial amor y trato hacia ellos. Duro es esto en este tiempo, en donde no en pocas familias es importante que se revise este concepto para recuperarlo. Y el Señor dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Qué implica la preferencia? Implica ser deferentes, implica, respetar esas opiniones, implica el comportarnos con unos niveles de cortesía apropiados, implica el respetar la opinión, por diferente que sea a la mía, ¿sí? Dar ese lugar de preeminencia, de preferencia al otro. En Filipenses el Señor dice, hablando acerca del mismo, que no escatimó ser igual a Dios, ¿sí? Y dice que nosotros también debemos como colocar al prójimo como superior a mí mismo. Usted da honra a su hermano o a su hermana allí en la iglesia. Esto está en el entorno de la vida cristiana, pero no solo dentro de la iglesia en que estamos conviviendo, porque eso puede ser de pronto un ambiente fácil. Entre los hermanos cristianos hay un afecto, hay un amor fraternal, ese afecto especial. Hay el yo renunciar a mis propios derechos para preferir y cuidar los derechos del otro. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando dentro de lo que tiene que ver con uno de los deberes que como cristianos tenemos que cumplir. Y recordemos, es una evidencia tangible de ser un verdadero cristiano salvo para tener la vida eterna. De lo contrario, es como si estuviéramos todavía viviendo sin haber recibido a Cristo. Y por lo tanto, si es así, téngalo por seguro que no hemos nacido de nuevo, por lo tanto no tenemos la salvación, no tenemos la vida eterna. Hoy creo que el Señor nos está animando a que demos pasos para revisar cada una de las relaciones interpersonales que tenemos y poder reevaluar y poder ajustarnos a este deber que como cristianos tenemos que cumplir. Qué importante es entonces que nos despojemos de nosotros mismos, y qué interesante será que tanto usted como yo podamos hacer una lista de las personas, aquellas personas con quienes hemos tenido diferencias, y dar pasos de manifestación de amor fraternal y de preferencia el uno al otro, de preferirnos los unos a los otros. Noten que si yo amo al otro y el otro me ama a mí, las cosas serían mucho más simples de vivir y mucho más profundas de poder generar cambios en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno en la ciudad, en nuestro entorno en la empresa, en nuestro entorno en la iglesia, en nuestro entorno en nuestra nación. El Señor nos está invitando a que revisemos en qué estamos fallando desde nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia.
la iglesia en que nos ha colocado, las amistades que tal vez se acabaron por alguna situación en la que fallamos al aplicar esta palabra, en el trabajo, en el estudio, en los diferentes lugares. Yo creo que el Señor ha traído a su memoria algo sobre lo cual ya debe trabajar. ¿Y qué tal si oramos para pedirle al Señor que nos asista y nos ayude en este proceso de aplicar esta palabra como una evidencia de que realmente somos cristianos y como una garantía de que realmente vamos a tener, somos salvos y tener la vida eterna? Padre Santo, en el ir y venir de nuestras relaciones interpersonales surgen situaciones de diferencias que van marcando distancias, Señor. Incluso es claro que entre más cerca nos relacionamos el uno al otro, más evidente van a ser las fallas, tanto nuestras para nuestro prójimo, como de nuestro prójimo para nosotros. Y esas diferencias, si no son bien manejadas, por lo general terminan en distanciamientos, en enemistades, incluso en algunos casos, hasta en posiciones de odio hacia nuestro hermano, nuestra hermana. Hoy te pedimos que nos perdones por aquellos casos en los cuales estos dos deberes que has puesto delante de nosotros en Romanos 12:10 hemos fallado. Tú eres amor y esperas que reflejemos amor, y no lo hemos hecho de la manera adecuada, Señor, y muchos de nosotros nos hemos dejado arrastrar por conceptos, teorías que sacan personas tratando de redefinir la palabra amor, cuando es tu palabra la que claramente tiene la verdad absoluta y la definición plena, que hoy nos conmina a acercarnos a ella y a practicarla, a vivirla, Señor. Nuestro compromiso es revisar qué relaciones están rotas y sin darle justificación alguna, sin autojustificarnos, Señor, sin argumentarnos, dar los pasos necesarios para aplicar estos dos principios que nos has enseñado como deberes cristianos, Señor, como deberes que deben identificar a un seguidor de Cristo, a un hijo tuyo, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Tarea. Tenemos 7 días para revisar eso. Ojalá lo podamos hacer hoy mismo. Dios les bendiga, que sean fortalecidos nuestros vínculos a través de la palabra que hemos visto en esta mañana. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.